Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Estamos a día jueves 24 de abril del 2025, un día un poquito helado, ya se empieza a sentir el otoño, y hoy, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, bastante atractivo diría yo. Vamos a conversar acerca de educación formal en personas mayores, y para eso tenemos una invitada muy especial. La voy a presentar inmediatamente a continuación. Está con nosotros Valentina Jorquera, quien es coordinadora e investigadora principal del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica con Futuro, socióloga de la Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Valentina, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Gracias, Juan Carlos. Feliz de estar acá. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación para poder conversar de este tema tan importante. Y vamos a hacer, como si esta palabra siempre se me olvida, como un spoiler. Vamos a anunciar que Valentina nos va a acompañar hoy día, pero probablemente en otros capítulos también, porque hay otros temas que se han ido abordando desde el observatorio, que ya nos va a contar en qué consiste, y creemos que también va a ser importante poder abordar aquí en el programa. Aprovecho, para que no se me olvide, saludar a David y Francisco, que están en controles, chiquillos. Muchos saludos para ustedes. Ahí están los compañeros que nos ayudan a que este programa se pueda llevar adelante. Valentina, cuéntanos a las personas que nos escuchan y que nos están viendo también por streaming, ¿qué se hace en un observatorio? ¿Qué hacen particularmente en el Observatorio de Vejez de la Universidad Católica? Bueno, nuestro Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, aprovecho de comentar que ya vamos a estar de cumpleaños, 5 años. Es un centro de investigación aplicada que nació de la alianza de la Universidad Católica con la Compañía de Seguros con Futuro, y nuestro rol principal es levantar tópicos importantes, o que nosotros consideramos importantes para temas de vejez y envejecimiento. Y pensamos en tópicos importantes o relevantes, siempre lo vemos desde lo atingente o lo contingente. Intentamos levantar temas que vemos que hay posibilidad de tocar desde la política pública, por ejemplo. Es decir, nosotros somos un observatorio y observamos cómo va mutando la población mayor en Chile, no solamente la de hoy, sino que la del futuro, pero también cómo esta información que nosotros levantamos puede ser útil para generar iniciativas directas o directamente en beneficio de la población mayor. Perfecto. Entiendo también, o deduzco de lo que tú me estás diciendo, que producto de estos estudios, ese material que se pone a disposición también para que, por ejemplo, dentro del Estado se puedan tener esos insumos para tomar decisiones públicas o generar política pública. Totalmente. Nosotros devolvemos la mano en el sentido de que utilizamos una serie de encuestas nacionales representativas, hacemos uso de la buena calidad de las encuestas en Chile, también de datos administrativos, y todos los reportes que nosotros hacemos están abiertos a todo público en nuestra web, observatorioenvejecimiento.uc.cl, para que lo ocupen no solamente personas mayores, sino que equipos técnicos, profesionales del área de las políticas públicas, del sector privado también, y la idea es que este conocimiento sirva en lo efectivo. O cualquier ciudadano o ciudadana que quiera acceder a esa información. ¿Sí puede repetir la dirección para que la gente pueda acceder? Es observatorioenvejecimiento.uc.cl. Perfecto. Valentina, y mencionaste que lo que hacen es considerar temas relevantes para poder investigar. Estoy resumiendo lo que planteaste. Ahora, esos temas, ¿cómo se escogen? ¿Cómo los deciden que sea un tema y no otro? Mira, tenemos dos mecanismos. El mecanismo más formal es que nosotros contamos, como somos parte de la Universidad Católica, tenemos un comité interno de académicos y de investigadores y también de autoridades que son atingentes a la temática, ¿cierto? Que trabajan con la temática, y nos juntamos una vez al año y nosotros hacemos un mapeo de las cosas que sería importante abordar y que serían útiles de abordar.
Y también mi rol como socióloga durante el año es ir ordenando esos temas y ver qué es lo que podría servir. Te pongo un ejemplo. Post pandemia vamos a abordar temas de cuidados, por ejemplo, ahora que es algo que está fuerte, temas de soledad no deseada, el tema de empleo en personas mayores, considerando como la reforma de pensiones también es importante. Entonces ahí nosotros vamos mapeando, tratando de subirnos a la ola de la necesidad de información. O sea, como bien conectados con la contingencia nacional en ese sentido, perfecto. Muy Dentro bien. de lo posible. Sí, claro, de repente la realidad es más rápida, Es más rápida y que dinámica lo que uno puede escribir, pero... que varias, claro, Sí. que varias estructuras. Oye, Valentina, ¿y por qué el observatorio decide, para que ya entremos en tema, abordar la temática de la educación formal de las personas? Mira, una de las cosas que nosotros estábamos mapeando en términos de población mayor, siempre estamos interesados en la inclusión en todo aspecto de la vida, de este segmento etario. Y en general, en términos de educación, siempre se ha abordado para personas mayores como iniciativas para personas mayores. Es decir, la educación o universidad abierta para personas mayores, o los típicos talleres que uno ve que levantan ciertas habilidades en municipalidades, pero siempre era enfocado en población mayor. Entonces nosotros queríamos ver cómo estaba la tendencia de participación en el sistema educativo formal, que normalmente no se piensa para personas mayores, sino que si tú piensas en una universidad o piensas en un instituto profesional, etcétera, lo vas a pensar para jóvenes, ¿cierto? Como que está esta asociación. Claro. Y nosotros quisimos ver cómo las personas mayores han ido ganando terreno, considerando obviamente también el cambio demográfico en estos espacios, y nos encontramos con las sorpresas que creo que va a ser una tendencia cada vez más creciente en la participación en educación formal. Oye, Valentina, y el estudio concretamente que ustedes hacen, yo sé que vamos a hacer después como digo yo, como un doble clic en la población de 60 y más, pero el estudio va de 50 años, de Sí. personas de 50 años en adelante. Sí. ¿Sí? A grosso modo, en términos generales, ¿hay diferencia entre las personas de los 50 a los 60 y de los 60 y más? Sí, claramente hay diferencias. Si tú piensas en educación formal, lo ves bien patentemente en los años de escolaridad lograda. Ya, entonces por eso nosotros quisimos sumar a las personas 50 más, porque creemos que entre 50 y 59 hay un cambio en el acceso a educación que genera efectos después en educación superior. Te digo un ejemplo. Las personas que hoy tienen 80 o más años, los años de escolaridad no superan los 8, están bajo los 8. Eso es educación básica. Versus los que tienen entre 50 y 59 van en los 11,2. ¿Ya? Es decir, están mucho más cerca de Tercero medio. De tercero o cuarto medio. Actual. Y obviamente son personas que van a tener muchas más chances de entrar a la educación superior versus una persona que tiene 80 más años, que tendría que nivelarse primero en Hay educación más brechas. media. La brecha es mucho mayor. Por una serie de factores que uno conoce. Efectivamente, nosotros sabemos que en Chile la masificación de la educación, el acceso a la educación no solamente superior, sino que en su rama obligatoria es algo reciente, es algo después de los 2000, no tocó a todos los tramos etarios, y esas son las generaciones de personas mayores que nosotros vemos hoy en día. Y hay una diferencia importante respecto a la cantidad de escolarización previa. Exactamente. Oye, y bueno, ahí está el informe respecto a la educación formal, lo revisamos, ahí estuvimos mirando, y uno de los resultados o datos que entrega es que efectivamente en este último tiempo se ha visto un aumento de personas mayores en educación formal. Exactamente. ¿A qué responde o a qué variables podrían estar incidiendo en aquello? Bueno, primero comentar dos cosas. Educación formal, nosotros nos referimos siempre como el sistema tradicional, el sistema que está estructurado, normalmente son carreras o educación básica, media. A eso nos referimos. Termina con certificación, termina con una licenciatura. Uno de los datos que nosotros vemos que son relevantes, que podrían afectar estas cifras que han ido aumentando, primero es el cambio demográfico. Tenemos mayor cantidad de población mayor, por ende vamos a ver mayor incidencia de personas mayores de 50 y de 60 años en distintos espacios, no solo educativos, sino participación social, participación política, va a permear todos los aspectos. Pero creemos también que la educación se está empezando a tomar como parte de un continuo en la vida. Estamos acostumbrados a pensar que la educación es parte de los ciclos tempranos de la vida, es decir, nosotros aprendemos cuando somos más chicos, después trabajamos, después nos retiramos. Uh-huh. Y ahora la educación, nosotros sabemos por una serie de paradigmas a nivel internacional de aprendizaje a lo largo de la vida, que el aprendizaje en general nunca termina. Y esto ha ido permeando a las personas mayores, y siento que son estas mismas las que han ido
ido empezando a reclamar espacios en la educación. Y lo vemos en dos caras. Primero, la cara de la educación básica y media, es decir, personas que están volviendo a estudiar en estos tramos obligatorios de educación obligatoria que nosotros conocemos, por razones, por ejemplo, trabajo. Necesitan para el trabajo la licencia de octavo, que es algo que nos salió bastante en la parte cualitativa de este estudio, o para sacar la licencia de conducir, te piden octavo básico. Pero también mucho era para resignificar historias. Estaba todo el tema de la deuda consigo mismo respecto a la educación, porque la educación es mucho más allá de aprendizaje de un contenido. Es como resignificación de historia, es sacarse una mochila, es cumplir una meta. Es un tema de reconocimiento social también. Es un tema de reconocimiento social. Sobre todo en una sociedad como la chilena, donde la educación siempre ha estado muy marcada como un logro. Es un logro el tema del cartón, tenemos titulitis. Sí, tenemos titulitis. Qué buen concepto. Así que yo creo que todas esas variables van permeando, y igual tenemos que entender que la población mayor, qué cosa más heterogénea, ¿cierto? De 60 hacia adelante tenemos 40 años y infinitas historias, entonces muchos factores, y tenemos que tener en consideración esa heterogeneidad cuando vemos educación. Sí, yo tiendo a imaginar, y esto solo, insisto, imaginación, porque no cuento con un dato, yo tiendo a pensar que muchas personas no pudieron terminar su escolaridad producto de historias personales, situaciones concretas respecto de, por ejemplo, tener que salir a trabajar para poder mantener la familia, bueno, también dependiendo de la época histórica, quiebres institucionales, cosas que han ocurrido en Chile, que en el fondo no tiene que ver con que las personas no hayan querido terminar sus estudios, sino que probablemente no tuvieron la posibilidad producto de estas experiencias que pueden haber tenido. Sí, exactamente. Yo creo que ese es uno de los hallazgos importantes que nosotros vimos en el reporte. Cuando veamos la parte cualitativa, muchas personas hablaban de sacarse la mochila o de una promesa incumplida y lo veían como un fracaso personal. Pero uno tiene que pensar que, yo te diría que en casi la totalidad de los casos, el hecho de que las personas no lograran su educación obligatoria no es una decisión. Tiene que ver con contextos socioeconómicos, incluso territoriales. Tenemos que recordar que en estas generaciones se daba más el trabajo infantil, sobre todo en territorios urbanos. Había otra valoración y otros costos de la educación. Los colegios estaban más lejos, muchas veces no podían llegar. Menos oferta. Mucha menos oferta. El tema de cuántos hijos iban a colegio y cuántos no también es importante. El tema de género es fundamental también. Las mujeres que también tenían que seguir trabajando y cuidando. Como mencionaste justo eso, Valentina, en el estudio también aparece, hay un dato que las personas mayores están estudiando más, pero además esas personas que están estudiando más son más mujeres. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con resignificación de historia en mujeres que básicamente están en los tramos extremos de nivel educativo, están entrando más a la educación básica y media, y es porque obviamente tienen mayor rezago escolar que los hombres, porque son las que tuvieron menos oportunidades y trabajaban, no estamos hablando solo de trabajo fuera de la casa, sino que dentro del hogar. Porque acuérdate que antes también las familias eran mucho más numerosas, es un contexto totalmente distinto, y también en tramos como por ejemplo profesionales o magíster, porque son mujeres que hoy se dan la oportunidad de seguir sus trayectorias educativas y dejar de lado ciertos otros roles o complementar ciertos otros roles, como por ejemplo roles de cuidado de los hijos cuando ya están más grandes. Tuvieron que postergar. Oye, Valentina, y yo me imagino que también dentro de lo que investigaron aparecieron muchos datos, mucha experiencia, pero ¿hay alguno en particular o algunos que hayan sido más significativos para este estudio en particular de lo que encontraron? A mí, bueno, ya lo que te comentaba. Que son todos importantes, pero... Sí, más allá del dato, yo te diría, Juan Carlos, es el tema del hallazgo cualitativo cuando la gente ve que no haber logrado específicamente la educación básica o media es un fracaso personal. Cuando, como yo te decía, obviamente cuando tú escuchas las historias de vida en una entrevista cualitativa, te das cuenta que hubieron un montón de factores adversos para que esa persona terminara. Yo ahí diría a cualquier persona que está escuchando que es una persona mayor y que está en esta situación, que eso no es un fracaso personal, bajo ningún punto de vista, pero cómo ellos lo toman y lo resignifican en volver a estudiar, lo valoran mucho como, de hecho hay una cita que en el reporte que lo pueden leer, que es como sacarse la mochila, como la deuda pendiente que los marca mucho, es un tema que los marca, y no los marca solamente en lo laboral que uno podría pensar,
sino que los marca como a nivel de personalidad. Incluso nosotros vemos también que en este mismo grupo de personas que van a educación básica o media, la educación significa autoestima, significa volver a aprender, volver a tener amigos, o hacer lo que nunca tuvieron espacio de hacer, como hacer disertaciones, por ejemplo, o tener un recreo, o hacer un trabajo de clases con compañeros. Eso no lo vivieron. Entonces, todas esas experiencias las están saltando. Es interesante eso, Valentina, que tú mencionas, porque voy a poner un ejemplo quizás burdo, pero supongamos que la persona mayor va a una clase de historia donde le van a enseñar, qué sé yo, el descubrimiento de América, claro, como contenido. Una cosa es la educación como entrega de contenido y lo otro tiene que ver con la educación como proceso de socialización, de encuentro comunitario, de despliegue de habilidades personales, que es un poco lo que tú estás planteando. O sea, una persona mayor que vuelva al sistema educativo va a tener que activar su memoria, va a tener que activar su atención, su percepción, razonamiento, va a tener que, cuestiones bien triviales, pero va a tener que desplazarse hacia el lugar donde tiene que ir a estudiar, por lo tanto va a tener que tomar una micro, tomar a lo mejor algún metro, en el caso de acá de la región metropolitana. Entonces, hay una serie de funciones que se despliegan en ese contexto de volver a estudiar. Exactamente. Y es algo que está súper poco descrito en la literatura. Nosotros lo vemos como un hallazgo incipiente. Cuando uno piensa en educación, igual a contenido, ¿cierto? Entonces tú entras a la educación, claro, pasas una malla curricular, check, y terminas tu licenciatura. Muchas gracias. Pero para las personas mayores que nosotros entrevistamos, eso era parte, claro, tener su cartoncito de licenciatura, pero el tema de la autoestima era muy, muy importante, y era también un impacto familiar. Como los hijos, incluso ellos mismos decían que los veían de forma distinta, ellos se posicionaban frente a la vida de manera diferente. Entonces hay una cita que decía, como una señora comentaba, que para ir a clases tenía que peinarse, sabía que tenía que peinarse ahora porque tenía más autoestima y quería verse mejor como para sus pares. Entonces, y eso también yo creo que es parte de por qué nosotros hacemos estos reportes, más allá del dato. Ver que la educación y también otros temas, otros espacios donde las personas mayores deben incluirse, es que los impactos son múltiples, ¿cierto? Está la base, que es, están terminando su educación obligatoria o están ingresando a la educación superior, pero hay un montón de impactos o efectos positivos que están detrás. En la esfera más personal, emocional, emotiva, también en la esfera interaccional. De todas maneras. Conversamos. Oye, Valentina, no sé si alcanzaron a llegar a ese dato, porque puede ser un poco más acucioso. En estas diferencias de género, ¿notaron significaciones distintas o resignificaciones distintas también respecto a retomar los estudios o volver a la formalidad? No lo vimos en el dato, pero yo creo que para los hombres es más importante la educación desde el mantenerse vigente en lo laboral, porque hablaba mucho desde el trabajo. Ya para personas que estaban en la educación básica o media era la solicitud de la licencia, que iban a poder optar a un mejor trabajo, y también muchas veces cuando estudian en educación superior lo hacen porque están trabajando y tienen que ir actualizando conocimientos. No quiere decir que para las mujeres no sea igual, pero nosotros sabemos que en estos tramos etarios también las trayectorias laborales, los hombres participan más del mercado laboral que las mujeres en estos tramos. Entonces ahí yo te podría decir que hay una diferencia que no está en el dato, en el reporte. Pero pudieron verlo en la entrevista. Sí. Y otro dato que a lo mejor les apareció, no sé, a todo esto hago un paréntesis, en el segundo bloque vamos a abordar como las barreras que se encuentran y después también cuáles son las perspectivas de esto. Pero te quería preguntar, antes de irnos a una pausa musical, si también hay algo de la interacción de personas mayores con poblaciones de otras edades. ¿Te apareció algo de eso? Gran tema, ¿no? De hecho es un gran tema la intergeneracionalidad. Es un tema en sí mismo, pero claro, sí. Sí. Yo creo que la intergeneracionalidad es puro enriquecimiento, es enriquecimiento mutuo. Yo creo que nos falta espacios donde nos podamos encontrar entre distintas generaciones, no solamente por combatir el edadismo de los jóvenes hacia los mayores, sino que también de los mayores hacia los jóvenes, espacios de conexión. Pero sí, ahí en el segundo bloque podemos conversar harto de eso, porque yo creo que una de las razones por las que las personas mayores muchas veces se pueden restar de espacios educativos es específicamente porque creen que son espacios donde van a ser discriminados por su edad.
No solamente por los pares, sino que también por los docentes o por el marco institucional en general como está pensado. Y aparece ahí también, a lo mejor como uno diría medio escondido, el temor a enfrentarse a las nuevas tecnologías. De todas maneras, el tema de la brecha digital es algo importante, sobre todo considerando que todos los que hayan pasado por la universidad o por el colegio saben que está pero totalmente atravesado por lo digital. Uh-huh. Las notas se ven digitalmente, muchas pruebas se dan de forma online, y eso es un tema que hay que abordar definitivamente. Súper, estamos hablando de educación formal, estamos conversando con Valentina Jorquera del Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, y vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a ir con el grupo La Unión, Lobo Hombre en París. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento, junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Valentina Jorquera del Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica y estamos abordando el tema de educación formal en personas mayores. Antes de seguir, Valentina, queríamos recordar que este programa Resonar con Vínculos es un programa que aborda la temática de el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, y es un programa que se da gracias a la alianza estratégica que se tiene entre la Universidad Central de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el contexto del plan de capacitación del programa Vínculo. Y también vamos a recordar la colaboración que nos brinda Conecta Mayor de la Universidad Católica, quienes nos ayudan a difundir también algunos capítulos del programa en su aplicación mayor, y ahí vamos a tener algunas novedades probablemente a mitad de año. Estamos ahí en una buena alianza también con ellos, así es que gracias a todos quienes nos escuchan, nos acompañan y nos apoyan. Valentina, retomemos la conversación. Estábamos hablando de lo que implicaba, de algunos resultados que arrojó cierto este estudio y el reporte de educación formal en personas mayores, y ahora en el segundo bloque queríamos conversar un poco más, o queríamos preguntarte respecto al tema como de las barreras, algunas barreras estructurales, organizacionales o sociales que dificultan que las personas mayores puedan reintegrarse al sistema educativo. Ya, perfecto. Mira, yo te diría que una brecha, la que vas a escuchar va a ser poco esperado lo que te voy a decir, pero una gran brecha o primera brecha es la brecha mental que tienen las personas mayores. Uh-huh. Yo te aseguro que si tú haces una mini encuesta y hablas con personas mayores, les preguntas cómo usted volvería a estudiar y ir a la universidad, te dicen, no estoy en edad de aprender. ¿Ya? Y eso es complejo porque te cierras a la posibilidad. Y eso incluso se escuchaba también en las entrevistas cualitativas que hicimos. No, estoy muy mayor para aprender. Esa es la primera barrera, una barrera mental que a veces nos imponemos como seres humanos respecto a edades, nos autodiscriminamos. Uh-huh. Lo segundo importante son brechas económicas, por ejemplo. Las personas mayores que entran a estudiar, y en general uno piensa que la persona mayor tiene mucho tiempo libre, tiene pocos roles, y es lo contrario. Las personas muchas veces siguen trabajando. De hecho, las personas mayores de 60 años, los hombres, tienen que seguir, se jubilan a los 65, trabajan, son jefes de familia, son personas que cuidan sobre todo a las mujeres, no solamente ahora a los hijos, muchas veces a los nietos, que es el rol que tienen como abuelos, a sus familias, y eso genera que volver a estudiar tenga un costo de oportunidad importante en términos financieros, porque se tienen que dar el tiempo para, que el tiempo es un costo, uh-huh, para poder ir a estos espacios educacionales. Obviamente el tema del financiamiento es importante, sobre todo cuando hablamos de educación superior, si van a un instituto profesional, si van a una universidad. Eso por esa parte, y también barreras institucionales de que hay muy poca información de cómo una persona podría optar, por ejemplo, a beneficios, o cómo es el proceso, cuáles son los mecanismos que tiene, por ejemplo, el Mineduc, para que las personas puedan terminar su educación obligatoria. Muchos no conocen que existe la educación para personas adultas y jóvenes en distintos establecimientos, o cuando van a consultar al Mineduc no tienen sus papeles, porque antes era todo en papel, o los mandan directamente a validación de estudios. Entonces tú le estás diciendo a una persona mayor, vaya y estudie solo un contenido que está online, y después se va a inscribir en un colegio a hacer un examen libre. Entonces hay mucha barrera de cómo guiar a las personas a que entren. Y después barreras internas que tienen que ver, por ejemplo, cómo se
van adecuando los espacios educativos a esta población. Así que... Harta barrera. Harta barrera. Bueno, y no mencionando también, como te decía, todo lo que ya, cuando entran, está la barrera digital muchas veces, y el tema de cómo uno o los docentes pueden manejar las dinámicas intergeneracionales dentro de una aula de clase, una aula que es cada vez más diversa en términos etarios. Oye, Valentina, yo creo que, bueno, la idea también de este espacio, aparte de dar a conocer el reporte, y en otros programas damos a conocer información, servicios, red, pero también la idea es como reflexionar y también hacer algunos cuestionamientos y también romper ciertos mitos. Parte importante de lo que intentamos hacer en el programa. Y yo creo que la primera barrera que tú mencionaste, que tiene que ver como con la autopercepción de no poder seguir aprendiendo, yo creo que es importante detenernos, aunque sea 30 segundos en eso, y decir que eso no es así, que la gente puede aprender hasta el último día de su vida. Los procesos de aprendizaje pueden variar, pueden cambiar en los ritmos, en las distintas formas de aprender. De repente por ahí alguien es más visual para aprender, o más auditivo, o necesita de apoyo de otra persona, pero los procesos de aprendizaje no se cortan a los 60 años ni a los 65. Por tanto, entendemos que esa autopercepción puede estar a lo mejor también nutrida de experiencias personales que tuvo, a lo mejor algún fracaso en lo vocacional, o también haber estado en contextos donde no te animaron a estudiar, donde te trataron mal algunas veces, como no, tú nunca aprendes nada, qué sé yo. Entonces puede estar marcado por eso, pero es importante en este espacio decir que los procesos de aprendizaje, independiente de la edad que usted tenga, pueden continuar. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, y yo creo que hay que tener el lema de aprender no tiene edad. Y eso a mí me gustaría que hubiera como una campaña comunicacional, porque efectivamente hay mucho efecto positivo en seguir aprendiendo, y eso ya se ve a nivel de evidencia internacional, el aprendizaje a lo largo de la vida, y nosotros todos, yo creo, no solo personas mayores, somos víctimas de lo que te decía al inicio, Juan Carlos. Creemos que tenemos una etapa, la vida se divide en la etapa del aprender. Somos chicos, vamos al colegio, después si podemos vamos a la universidad, después trabajamos y después nos jubilamos, y no es así. Y eso no tiene que ver solamente con inclusión de población mayor, sino que también con sociedades modernas, cómo va mutando la información y la necesidad de actualizarse. O sea, nosotros, por ejemplo, que estamos hablando hoy día en esta radio, vamos a tener que seguir estudiando probablemente toda nuestra vida, porque la información y las maneras en cómo nosotros adecuamos nuestra profesión va a ir cambiando. De seguro va a ser totalmente distinto como nosotros incluso investigamos en los próximos 30 años. Entonces, no es algo solo del efecto de la educación, sino como la sociedad va a necesitar que todos, independiente de la edad, tenemos que seguir aprendiendo. Si uno ocupara como una frase, no sé si la palabra es poética, pero en el fondo si el ser humano no aprende, puede desaparecer. En el fondo los aprendizajes son parte del proceso de adaptación a las nuevas realidades. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo. Claro, y sabes el ejemplo que tú pones con las nuevas tecnologías. El que no aprende nueva tecnología va quedando rezagado respecto de ciertos procesos, es verdad. Valentina, también quería que profundizáramos un poco, lo mencionaste y quizás no con la palabra que te voy a decir ahora, pero como también el edadismo, que en el fondo es cierto la discriminación por edad, incide en estas barreras para que las personas puedan o acceder o mantenerse en el sistema educativo. ¿Qué pudieron observar de aquello en el reporte? Sí, lo primero que te comentaba, el tema de esta barrera mental que se autoimpone a las personas, eso es el conocido autoedadismo, ¿cierto? Que tú misma te impones barreras o te encasillas en un estereotipo según la edad que tienes. Segundo, no lo veo como algo, no lo vimos como algo específicamente que las personas fueran edadistas como conscientemente, pero sí se daba que entran, por ejemplo, a las aulas y, tengo un compañero mayor, como, ¿qué está haciendo esta persona acá? ¿Ya? Entonces, ese consultarse, como el hecho de que tú veas a una persona en este espacio y digas como, ¿por qué está haciendo acá? Esto es como espacio no es para esa persona, eso ya es edadismo. Y en segundo lugar, el tema de los docentes, que muchas veces no se los educa en gerontología educativa o en aulas diversas, y pasa que, y lo vimos en el reporte, casos de, bueno, si te está costando mucho el tema de la tecnología, quizás bota el ramo o te va a ir mal. Entonces, pucha, si te está costando, te rezaga, entonces no hay como una adecuación. Y eso iba directamente anclado con la edad,
Y efectivamente, en vez de que las instituciones empiecen a abrazar esto y decir, chuta, tengo estos protocolos, pero quizás incluso los mismos docentes, ¿cómo yo puedo ahora manejar aulas que son más diversas? Está como el, pucha, no, pues si tú no te adecuas a cómo nosotros lo hemos ido haciendo todos estos años, lo siento, pues vas a ir quedando rezagado. Tú mencionaste algo que me gustaría que pudiéramos profundizar, tiene que ver como con la multiplicidad de roles que puede tener una persona mayor, y quizás con el prejuicio de las personas no mayores de decir como, no, las personas mayores tienen tiempo libre, podrían estudiar perfectamente. ¿Cómo se conjuga esa multiplicidad de roles con, además, tomar la opción de volver al sistema educativo? Sí, efectivamente, cuando nosotros hicimos un reporte, creo que fue hace 1 o 2 años, de ocio y tiempo libre, vemos que las personas mayores tienen cantidad de horas similares en ocio que población incluso más jóvenes. Y ya se ve un poquito más de ocio, 80 más, por ejemplo, cuando ya las personas efectivamente se retiran del mercado laboral. Las personas mayores siempre han conjugado una serie de roles. Lo que te decía, siguen trabajando, muchas veces lo hacen desde la informalidad. Las mujeres, se sabe que personas mayores, las mujeres que son mayores o cuidan a nietos, muchas veces de manera muy frecuente, porque son el sostén de la familia en el eje cuidado, o también cuidan a sus cónyuges, siguen manteniendo una casa con todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas y no remuneradas. Entonces, cuando entran a estudiar, como yo te decía, es un costo de oportunidad importante. Pero uno tiene que pensar, y te lo comenté en algún momento, la teoría de acumulación de roles. No por tener más roles vas a estar peor, sino por el contrario. Estas son personas que encuentran un significado en la vida en tener distintas ocupaciones. Y de hecho, la educación ahí es importante porque te saca del hogar. ¿Ya? Cuando tú vas al sistema educativo, tú tienes que salir porque tienes que ir a un aula, específicamente en las modalidades que son presenciales. Y eso es súper importante porque te da un nuevo rol, que es ponerte la mochila como alumno, pero también te da un nuevo rol porque empiezas a socializar con otras personas de distintas edades, están los profesores, el hecho de transportarte incluso te saca de... así que yo diría que dentro de los distintos roles que las personas van desarrollando, el tema educativo es importante porque te saca de los roles normados para una persona mayor. O sea, es como un nuevo rol. O del imaginario de. Del imaginario de, ¿cierto? Como... y a mí me da mucho entusiasmo cuando nos han entrevistado y hacen reportaje y muestran la imagen de la persona mayor con la mochila. Entonces, como es el resignificar ese rol. Como me puse la mochila y ahora es algo que no se esperaba de mí, pero en eso estoy. Mira, justo ahora que hablaste de eso me acordé de algo antes de seguir con el tema, que creo que fue el fin de semana, salió una nota en un noticiario. Sí. Que justamente te entrevistaron a ti y a otra colega. Aprovecho de mandarle saludos a Sara Caro, que por si nos está escuchando viendo, que la vamos a invitar también, la hemos invitado, no hemos podido concretar la invitación. Y ahí salió una persona mayor que está estudiando Derecho aquí en la Universidad Central, de hecho, si es que no me equivoco, porque vi la nota, que había retomado sus estudios como a los 60 y tantos años. Sí. De Derecho. Me acordé de esa imagen de la... Periodismo me corrigen por interno. Sí, periodismo. Sí. Ahí los colegas... ¿Viste? Entonces en la carrera de periodismo hay una persona mayor que retomó ahí estudios. Así que me acordé de esa imagen. Quería retomar un poco el tema de las brechas y a lo mejor te voy a preguntar algo que no tiene que ver con materia propia del estudio, ni tampoco con la labor del observatorio, pero eventualmente, como has estado estudiando esto, aparece por ahí algún dato. Yo pensaba que la persona mayor que tiene que ir a estudiar, particularmente algo presencial, tiene que ejercer gastos. Tiene que comprar cuadernos, lápices, materiales, dependiendo de la carrera que sea. Tiene que transportarse, tiene que eventualmente comprar ropa si es que necesita, a lo mejor no tiene tanta ropa de abrigo, si es que va a tener que salir en invierno. Probablemente va a dejar de cuidar, y lo que permitía que alguien saliera a trabajar en el contexto familiar, por lo tanto también ese ingreso se puede ver mermado. Hay aportes económicos, subsidios de alguna institución, bueno, particularmente del Estado, también instituciones privadas que apoyen estas acciones, porque efectivamente una cosa es el deseo, las ganas, la voluntad, pero también hay que ser realistas cuando además tenemos personas que tienen pensiones, la PGU, que es la básica, ¿cierto? Donde a lo mejor quizás ese gasto no se puede realizar producto de la falta de dinero. Exacto. Mira, en Chile el ecosistema de apoyo que tiene el Mineduc no tiene barreras etarias propiamente tal. Entonces, lo que sí se ve es que, por ejemplo, las personas que entran a la educación para personas adultas y jóvenes y adultas, el EPJA,
tienen acceso, por ejemplo, a su pase escolar, y también ellos reciben a principio de año todo el material, cuadernos, lápices, todo el material que ellos puedan necesitar para su educación, que eso es mediado por el JUNAEP. Todos los servicios que nosotros conocemos de JUNAEP para alumnos del sistema regular también están extendidos para estos alumnos. O sea, reciben aporte del Estado, de la política pública en ese sentido, en esas áreas. No hay discriminación etaria en ese sentido. Ellos reciben sus cuadernos, reciben su pase, está eso. Pero efectivamente, como tú dices, yo creo que todavía los números son incipientes, Juan Carlos, porque estas barreras que son de mediación económica que se hacen en los propios hogares debe ser muy importante. Y no solamente económica, porque efectivamente se tienen que enfrentar a la decisión de, bueno, tengo que ir a estudiar y como dices tú, hay que igual pagar el pase, o hay que igual vestirse. O llevar colación, o hacer más comida de la cotidiana para poder llevar si hay que almorzar en el colegio. Y no tenemos, obviamente no están los datos, pero imagínate cuántas personas quedan fuera de la idea de ir a estudiar por estas mismas barreras, que son barreras que están dentro del hogar, que uno no las ve, que son de mediación económica, y también, no es lo mismo que estamos hablando, pero conversaste, muchas veces barreras de las propias familias. Yo creo que ahí el apoyo familiar es súper importante. Nosotros veíamos que en su mayoría las personas que entrevistábamos estaban muy respaldadas por los hijos, por ejemplo, o por el cónyuge. Anda a estudiar, mamá, anda a estudiar, papá, termina la media, termina la básica. Ese apoyo es muy importante, que es un apoyo emocional, porque no solamente lo económico es lo que vale, sino que también este apoyo. Y así como muchas mujeres, sobre todo, cuando el cónyuge le dice como, oye, no, o oye, pero es que va a ir a estudiar y ¿qué pasa con la casa, por ejemplo? Claro. Ahí ya... Ahí no hay un facilitador. Ahí no hay un facilitador. Entonces, y sí vemos que las familias son un facilitador importante, así como puede ser un detractor muy importante. Ya, o sea, puede transformar, tiene las dos caras de la moneda. Tiene la dualidad. Y son las mismas, por ejemplo, en un caso que nosotros entrevistamos, eran las hijas las que les decían, tienes que ir a estudiar. Incluso de repente la mamá decía, no voy a leer la cita, pero la voy a comentar. Está lloviendo, no voy a ir a clases, porque estas clases son normalmente en horario vespertino. Y las hijas le dicen, no, pues mamá, tenés que ir, porque a nosotros, cuando íbamos al colegio, que nos decías, con lluvia y todo, tienes que ir a estudiar. Entonces nosotros ahora tenemos que decir, no, tenés que ir a estudiar. Y normalmente estas mismas personas, que cuando ya terminan su licenciatura, octavo, cuarto medio, y está todo como está el evento, van familias completas, y ahí de nuevo vuelta a lo que yo te decía al inicio, como todo este aumento de autonomía, de validación personal. Es interesante ese ejemplo que tú recuerdas, porque aquí también, como te decía, hay que ir rompiendo con los mitos. No es que las personas mayores se vuelvan niños o niñas, no. Pero en ese ejemplo que tú pones, que rescatas del fondo de lo que tú estudiaste, quizás si uno pudiera conversar con esas hijas, ellas en ese ejercicio de decirle a la mamá, logran entender por qué su mamá a temprana edad de ellas hacía ese acto de que fueran a estudiar. No era por molestarlas ni para que no estuvieran en la casa, era por lo importante de estudiar, por lo importante que tuvieran a lo mejor herramientas propias para poder defenderse en un futuro. Entonces también hay como aprendizajes familiares importantes respecto, a lo mejor te ha ocurrido a las personas que nos escuchan, uno a lo mejor hay cosas que no entendió de los papás o las mamás, ¿cierto? Y ahora uno está más grande y incluso le ha tocado ser papá o mamá, logra entender esas cosas que no entendiste finalmente. Entonces hay ahí también un mensaje también como de comprensión de los grupos de hijos y hijas de las distintas generaciones. Y también, así como uno ve casos favorables en términos familiares, también ve casos de muy lamentables de vergüenza frente a miembros de la familia que no lograron su educación obligatoria. Y esto, vuelta a decir, yo te diría que casi la totalidad de los casos, las personas que no lograron su escolarización completa no es un fracaso personal, tiene que ver con el contexto socioeconómico, con las distancias, con la ruralidad, con el trabajo infantil, y una serie de variables adicionales que explican por qué estas personas no terminaron el colegio. Oye, Valentina, y en base a todos estos datos que hemos estado conversando, datos, experiencias, nuevo conocimiento, a tu juicio técnico, ¿cuál crees tú que sería el rol o los roles que debiera tener las instituciones formadoras o el sistema educativo propiamente tal frente a la educación de personas mayores? Sí, yo creo que ahí estamos muy al debe. Como tiende a suceder acá en Chile, la política educativa y en general las políticas públicas y las instituciones como son reactivas, no como que no piensan en el futuro.
Hace poquito el censo nos dijo algo que nosotros ya sabíamos hace mucho tiempo, que Chile es de los países más envejecidos del Cono Sur, junto con Uruguay. Lo hacemos a un ritmo muy acelerado. Lo que nosotros estamos viviendo en 30 años, Europa lo vivió en 70, 80. Entonces, el envejecimiento de la población nos está pillando los talones. Y a mí no me gusta ocupar esta frase, pero las instituciones educativas no se han dado cuenta que los clientes, no me gusta esa frase, pero para que se entienda, los clientes del futuro del sistema educativo van a ser de tramos etarios no más jóvenes, ¿ya? Más diversos. Vamos a encontrar una universidad, espero yo, mucho más diversa en términos etarios, las instituciones educativas tienen que prepararse para eso, desde la infraestructura, ¿ya? Desde cómo los docentes se preparan para tener aulas diversas, porque efectivamente eso es un desafío extra que hay que contemplar. No solamente, no lo estoy diciendo en el sentido de que las personas mayores sean desafiantes, bajo ningún punto de vista, sino que la diversidad etaria exige, es un público distinto y exige distintas metodologías, distintas adecuaciones. Así que yo creo que las instituciones educativas también no se han dado el tiempo de llamar a estos distintos tramos etarios. Y de hecho, si tú ves en los datos del reporte, los institutos profesionales son los que llevan la batuta en matrícula de educación superior de personas 50 más. Y los que se están quedando rezagados son las universidades estatales y las del CRUCH, en general. ¿Hay alguna hipótesis de por qué ocurre eso? Yo creo que es por los costos de oportunidad. Los institutos profesionales tienen carreras profesionales, valga la redundancia, pero son más cortas. Son carreras más cortas. Los institutos profesionales están en distintos territorios, a diferencia de las universidades que normalmente se asocian como a las ciudades. De repente hay IPs chiquititos en zonas que uno creía que no había, entonces hay en distintas comunas. También hay muchas veces acceso más libre en términos de como la prueba, la PSU, por ejemplo, no hay que dar la PSU. Y también hay mucha más adecuación financiera. Puede haber más ayuda y como son más cortos no es tan caro. Yo creo que eso es bien importante. Y lamentablemente las universidades estatales y las del CRUCH son las que están con una matrícula muy bajita de personas mayores. Yo creo, como te decía, por esos factores, pero también porque son universidades que nos están llamando a, oye, que hay una oportunidad, acá hay un espacio para ustedes. Y eso es súper importante. Y si hacemos un acercamiento, lo mencionaste, pero particularmente la formación de los docentes. Uh-huh. ¿Qué brecha hay ahí? No debe ser una sola, pero ¿qué observas tú en la formación de docentes respecto de este escenario, este nuevo escenario que ya está, pero que además va a crecer probablemente? Sí, mira, antes de decir cualquier cosa, primero es un respeto enorme a los docentes, sobre todo los que trabajan en EPJA, en educación para jóvenes y adultos, porque tienen que trabajar literalmente con toda la población adulta con rezago escolar, 18 más años, y por ende, como nosotros sabemos, de muchos factores que inciden en lo que otros han denominado como crisis educativa, están con una serie de temas con los que lidian y uno les viene a dar otra pega más. Otro elemento. Pero efectivamente lo que tú ves es que, sobre todo en docencia, no estoy hablando de universidad, sino que docencia de estos espacios de educación básica y media, la matrícula de adultos 50 más, 60 más ha ido creciendo y lamentablemente los docentes no tienen conocimientos o no han sido capacitados en gerontología educativa, en que efectivamente las personas mayores vienen de otras generaciones, hay una brecha digital y también hay distintos ritmos a los que ellos se tienen que ir adecuando. Y eso sorprende porque el Mineduc para EPJA tiene una serie de diplomados y cursos que están constantemente actualizando, pero no hay nada de personas mayores y es extraño porque es una población relativamente significativa de su alumnado. Así que ahí estaría la brecha. Y me atrevo a decir, cuando yo conversé con una directora de uno de estos colegios grandes acá en Santiago de EPJA, que los docentes han ido aprendiendo desde la práctica. ¿Ya? Haciendo una caricatura como llegan a la sala y se enteran de que tienen personas mayores o más personas mayores en el curso. O sea, han ido viendo cómo ha aumentado la matrícula y ellos mismos han tenido que ajustar sus metodologías, no está en la malla curricular formal, ellos de a poco han tenido que ir ajustándose a esta diversidad etaria, como te digo, con todos los otros problemas de rezago escolar que tenemos en Chile. Pero yo creo que hay una ayuda en cómo trabajar específicamente en educación con personas mayores sería algo bastante importante y no lo veo en términos de política pública,
pueden ser, una capacitación es costo eficiente. Ellos ya tienen todo el ecosistema armado para capacitar a los docentes que trabajan en esta área. Entonces sería incluir ahí, en ese espacio que ya existe, más que inventar la rueda de nuevo, temáticas que tengan que ver con formación de personas mayores. Exactamente, en su capacitación. Darles recursos, y al final eso es lo que necesitan, darles recursos para que puedan trabajar con aulas diversas. Recursos pedagógicos. No suena tan difícil poder hacerse, pero claro, evidentemente son horas de ellos mismos, su complejidad, son horas de ellos mismos, armar un currículum, actualizar el currículum también de EPJA, que es un currículum que está bastante retrasado, y en el caso de docentes de educación superior también, o sea, obviamente ese tipo de capacitación sirve, sobre todo porque lo que te vuelvo a decir, igual hay no solamente términos de metodología, sino que de edadismo, tener como cuidado en eso, no solamente educación en metodología, sino que trato hacia las personas mayores, que es muy importante. Valentina, vamos llegando ya a la parte final del programa. Quería preguntarte cuáles son las proyecciones que tienen respecto de este tema en base a lo que pudieron observar en este estudio. Sí, si consideramos que en los próximos 30 años de hecho 25 años vamos a ser casi 7 millones de personas mayores, el 32% de la población, nosotros creemos que la universidad del futuro va a ser una universidad totalmente diversa en términos etarios. Y me gustaría que nosotros pudiéramos empezar a proyectar y adelantarnos a ese cambio, a llamar a las personas mayores a que se atrevan a estar en estos espacios educativos y a la política pública también, a ver cómo se puede incentivar desde Mineduc y desde las propias instituciones, por ejemplo del CRUT, a cómo van adaptando como toda la plataforma educativa para que cuando llegue el momento de que no se den cuenta que empiezan a llegar más personas mayores a matricularse, es como, chuta, parece que este es el nuevo alumnado, sino que proyectémonos hacia soluciones hoy, ¿ya? Porque esto llegó para quedarse. De todas maneras. Claro, no es una efeméride, no es algo que ocurrió una de las 500. No es. Yo te digo, las predicciones son que esto va a crecer, y va a crecer porque, como te digo, va a crecer la proporción de personas mayores como el total de la población, y son personas que van a ir cada vez reclamando estos espacios. Y digo reclamando porque son espacios que no llaman a las personas mayores, sino que van a ir encontrando estos espacios. Y lo digo particularmente en educación superior, porque a medida que nosotros vamos avanzando en generación de personas mayores, obviamente se va, entre comillas, subsanando el tema de la educación de escolaridad completa, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, nuestra generación de 40, 50 años ya cada vez va a tener más escolaridad. Espero que eso se vaya subsanando. Espero que no se revierta, pero en términos de educación superior yo creo que ahí es donde vamos a ver un cambio. Súper bien. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Queremos agradecerte, Valentina, por tu participación, por entregarnos toda esta información, compartir con la gente que nos está escuchando este tema tan importante que es la educación formal en personas mayores. Como partimos al inicio del programa, dijimos que vamos a invitar probablemente a Valentina a otras oportunidades, porque desde el Observatorio de Envejecimiento de la Católica están sacando temas bien relevantes para poder abordar. Quisiéramos también aprovechar ese material y la experiencia de las personas que están trabajando ahí, así que nuevamente agradecerte, Valentina, agradecerle a todas las personas que nos escuchan, invitarlos e invitarlas al próximo jueves de 11 a 12 a encontrarnos en este espacio, Resonar con Vínculos, y agradecer al equipo ahí en controles. Nos vemos la próxima semana y nos vamos con el tema de Fito Páez, 11 y 6.
alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Todo con un beso. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.